Ya se anuncia la temporada de lluvia y me llama poderosamente la atención cómo este tiempo es de bendición para unos y de problema para otros. La gente de la agricultura se está preparando para esta temporada, está haciendo de todo y la espera con mucho ánimo, con mucho regocijo. En cambio, muchas personas que viven en situaciones de riesgo, que viven en lugares peligrosos, ni siquiera quieren que lleguen, porque para ellos la lluvia representa un gran peligro de muerte. En fin, es sumamente impresionante para mí que una misma situación pueda ser buena para unos y mala para otros, al igual que lo que está pasando o lo que se vive a nivel global. Para algunos, todo lo que está pasando es una gran tragedia, mientras que para otros han sabido sacar lo mejor de cada cosa que les ha pasado, que les ha acontecido. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué una misma circunstancia bendice a uno y para otro es toda una maldición? Por esa línea va mi tema de esta semana. Mi tema se titula Crisis. ¿Amiga o enemiga? ¿Qué cree usted? Dígame, colóquelo ahí. ¿Qué cree usted? Quiero basarme en los siguientes textos bíblicos. Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 43 al 49. Un texto conocido. Dice, no es un buen árbol el que da malos frutos, ni un árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas vendimias de uva. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 46 en este contexto. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante, a quién se parece. Es semejante al hombre que edifica una casa, que cuando va a edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu, con fuerza contra aquella casa, pero no la pudo mover de su cimiento porque estaba fundamentada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo caso de mis palabras es semejante al hombre que edificó su casa sobre la arena, sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual también vino el río, dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí vemos el mismo evento, pero con dos resultados distintos. Como lo que estamos hablando, el mismo evento, la misma tormenta, dos resultados distintos. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 8 al 10 dice, amados hermanos, pensábamos que tenían que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Pablo hablando de lo que estaban pasando. Dice, fuimos oprimidos, agobiados más allá de nuestras capacidades de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida de esta. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Y efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y sabemos que volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá resucitándonos. Sigue Pablo hablando en 2 Corintios 7:5 de lo que pasó. Dice que cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Ahora, ¿cuál era el fundamento del apóstol que lo hacía soportar todo eso? Lo explica en 2 Corintios 4, versículos 7 al 11. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. El apóstol nos deja claro
porque había algo dentro de él que lo hacía fuerte aunque humanamente fuera débil. El poder de Dios que habitaba en él era lo único que lo mantenía en pie en medio de las más rudas circunstancias. De hecho, sigue contando en el verso 8 de 2 Corintios 4, dice, por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Sigue el apóstol Pablo diciendo en el versículo 8 de 2 Corintios 4, por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, dice el apóstol Pablo, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea también evidente en nuestro cuerpo que muere. El versículo 15 al 18 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior por fuera se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque, y el versículo 17 que me gusta mucho, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno preso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tremendo texto. Yo sé que el nombre de mi mensaje puede resultar incómodo para algunos, ya que la mayoría jamás llamaría a la crisis ni socia, ni amiga, ni compañera, ni ningún hombre que pueda generar un calificativo positivo. Yo sé que a la gente no le gusta llamar así, pero hay que reconocer que los ambientes incómodos son los escenarios que Dios usa para manifestar su gloria. Y también son los que realmente revelan lo que hay en nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón se revela en los ambientes incómodos. Yo lo observo a lo largo de toda la Escritura. Un Goliat fue el mejor escenario para que se conociera un David. No hay David sin Goliat. Un diluvio fue el mejor escenario para que se valorara el arca que Noé construyó. Un ejército persiguiendo a Israel fue el mejor escenario para que se abriera el mar rojo. Una tempestad en medio del mar de Galilea fue el mejor escenario para que Jesús revelara su autoridad aún ante la creación. Un foso de leones fue el mejor escenario para que Dios revelara a Babilonia que Él tiene el poder para hacer que sus hijos aún descansen en medio de las fieras. Fue eso. Una celda con Pablo y Silas fue el mejor escenario para que Jesús se revelara como el hombre que rompía las cadenas. Lo que nosotros denominamos crisis en la Biblia son oportunidades para que Dios revele su gloria. Por eso las crisis no son igual para todos. Pablo dijo, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El apóstol Pablo nos revela
que en medio de la tristeza se manifestó el mayor gozo. En medio de la pobreza, la mayor riqueza. Y en medio de la nada, el ser poseedor de todo. El apóstol Pablo nos revela que todo esto se manifestó en medio de una situación tan difícil como las que atravesaron en Macedonia, donde él mismo dice que ninguno tuvo reposo en su cuerpo, sino que fueron atribulados de afuera y conflictos de adentro, de afuera conflictos, de adentro temores. Eso lo acabamos de leer. Pero en ese mismo escenario, en ese mismo contexto, el apóstol Pablo dice, pero Dios consuela a los humildes y nos consoló con la venida de Tito. A mí me encanta el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo nunca oculta las tormentas que batalló, no la oculta. No es como algunas personas que se muestran como semidioses, a los cuales no les pasa nada. A mí me gusta el apóstol Pablo, me gusta que la gente vea la humanidad que uno tiene. Me gusta el apóstol Pablo porque aunque no oculta la tormenta que batalló, tampoco es el tipo de persona que solo se la pasa hablando de lo mal que le va y de lo que está pasando, haciéndose la víctima. El apóstol Pablo no se hace la víctima. El apóstol Pablo no es de esa gente que dice, ay, yo no sé por qué me pasa esto a mí, si yo estoy orando, si yo estoy haciendo las cosas bien. No, el apóstol Pablo no es ese tipo de persona. El apóstol Pablo utiliza cada circunstancia en su vida como una plataforma para hablar de la gloria de Dios a su favor. Por eso el versículo 8 dice, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Ese es Pablo. Pablo se ve como protagonista, no como una víctima. El apóstol Pablo nos revela lo difícil de la batalla que ellos pelearon. Tanto así que nos dice que ellos pensaron que tantas dificultades que estaban atravesando la provincia de esa fueron oprimidos de tal manera, agobiados, dice que más allá de sus capacidades de aguantar, dice, hasta pensamos que no íbamos a salir con vida de esta. Eso lo leímos en 2 Corintios 1:8. Otra traducción dice, estábamos tan agobiados bajo presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Imagínate por un momento lo que estaba pasando el apóstol Pablo. El conflicto que pasaba fue tal que llegaron a perder toda esperanza de vivir. Fue tan fuerte la batalla espiritual que ellos atravesaron, que el apóstol nos revela que luchó con conflictos por fuera y con temores por dentro. Quiere decir que la situación fue tan difícil, de tal gravedad, que llegó el apóstol Pablo a temer por su propia vida. Eso sacudió su mundo interior. La batalla que atravesaron fue tal que llegó un momento en el que se sintieron que se quedaron sin piso para avanzar, sin ninguna esperanza, sin ninguna salida. Por eso el apóstol Pablo dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Usted puede ver que al llegar a este punto, Pablo literalmente, él pudo percibir que su vida se iba a acabar. Literalmente, Pablo estaba viviendo una situación en la cual él no veía salida, una situación que parecía no tener marcha atrás, iba a morir. Y en ese ambiente, en esa crisis, allí es donde Pablo ya no veía el camino, y en medio de esas cosas, Pablo tiene la capacidad de enseñarnos lo siguiente. 2 Corintios 1, 9, 10 dice, de hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Y efectivamente Dios nos rescató del peligro y volverá a hacerlo de nuevo. Nosotros en medio de esa crisis hemos depositado toda nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Esto te enseña que hay etapas de crisis en tu vida, sea a nivel nacional, sea a nivel personal, que todo lo que tú has teorizado, todo lo que sabías, todo lo que decías, bueno, yo sé eso, ahora tiene que volvérsete, esa revelación tiene que volvérsete una realidad para poder salir del conflicto. Hay un tiempo en donde si tú no pasas de la teoría a la práctica, al hacer, al creer,
tu vida, tu casa, tu país, tu familia, todo se acaba. Porque tienes que hacer la transición. No puedes seguir diciendo yo lo sé y no lo hace. Hay un momento en el camino de la crisis que tendrás que aprender a confiar solo en Dios para poder salir de ella, o terminarás acostumbrándote a vivir en ella, acostumbrándote a vivir en la crisis. Por eso, como apóstol, yo me niego a acostumbrarme a la miseria. Yo me niego a acostumbrarme a la ruina, a la pobreza, a la corrupción, a las colas, a la escasez. No es la realidad divina que Dios nos ha asignado a nosotros. Me niego a creer eso. Salió una encuesta por allí con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la emoción que predomina en usted ahora? Y la respuesta fue clásica: el miedo. El miedo ha sido el gran protagonista de estos meses. Miedo al contagio, miedo a la muerte, miedo a la pérdida de seres queridos, miedo a la pérdida de empleo, miedo a la pérdida de negocio, miedo al cambio de paradigma, miedo a que se extinga la rutina de vida que teníamos antes. Hemos llegado inclusive a sentir miedo del miedo. Paranoia total. Esto ha producido en la gente entonces ansiedad, angustia, frustración, enfado, una alta sensación de estar indefenso, fruto de ese desconocimiento, de no saber qué hacer, de no saber por dónde ir, y la poca posibilidad de anticipación que hemos podido tener ante estas cosas que están pasando. No tenemos anticipación. En el 2020 y todo lo que va al 2021, ciertamente hemos sufrido grandes pérdidas. Además de la falta de contacto físico con los familiares y amigos, las limitaciones de las libertades que hemos tenido, que nos tienen encerrados, alteración de nuestras realidades cotidianas, de lo que hacíamos cotidianamente, tanto laboral como económica. Sabemos que hemos hecho eso. Sabemos que pasaba eso. Entonces, este estudio que hicieron concluye que hay que sacar a la gente de esos estados, ya que pueden adoptarlo y acostumbrarse a estar en ello, que creo que es lo que busca el sistema. Por eso yo me niego a eso. Esa no es la realidad asignada por Dios. Esa no es la realidad que Dios tiene para nosotros. Esa es la realidad que las tinieblas no quieren imponer y yo no la acepto. Usted y yo somos hijos de pacto y se nos enseñó que pacto es fidelidad. Que pacto, en el pacto se manifiesta el shalom de Dios, la paz, la plenitud, la gracia, el perdón, la salud. Eso se manifiesta en el pacto y aparte de eso nuestro pacto es un pacto eterno. Así que lo que estamos viviendo es una realidad impuesta, no una realidad asignada, y son dos cosas completamente distintas. Una cosa es una realidad impuesta y una cosa es una realidad asignada. En los evangelios Jesús dijo, la cosecha está lista. ¿Qué dijeron los discípulos? Faltan 4 meses. Eso nos da un mensaje en este tiempo. Jesús estaba hablando de la realidad asignada y ellos estaban hablando de la realidad impuesta. Y es que la realidad impuesta siempre va a estar enfocado en lo que falta. En cambio, la realidad asignada siempre va a estar enfocada en lo que te fue otorgado. ¿Por qué? Porque la realidad impuesta tiene un lenguaje de falta. La cosecha está lista, falta. Ya va a empezar a llover, falta. Dios está obrando en tu casa, falta. Ese es el lenguaje de la gente que tiene una mentalidad completamente distinta. Usted y yo somos hijos de pacto. Y siempre le hemos enseñado y se nos ha enseñado que pacto es fidelidad. Es fidelidad y nuestro Dios es fiel. Que en el pacto que tenemos con Dios, en ese pacto se manifiesta la paz de Dios, el shalom de Dios, es decir, la plenitud de su gracia, de perdón, de salud, de provisión, de prosperidad, tal cual como dice 3 de Juan, versículo 2. Y nuestro pacto es eterno. Así que lo que estamos viviendo es una realidad impuesta, pero no una realidad asignada. Son dos cosas completamente distintas. En los evangelios nosotros podemos ver que Jesús dijo, la cosecha está lista. Pero ¿qué dijeron los discípulos? Los discípulos dijeron, faltan 4 meses. Eso nos da un mensaje muy claro. Jesús está hablando de una realidad asignada y ellos están hablando de una realidad impuesta. Y es que la realidad impuesta siempre va a estar enfocado en lo que falta. En cambio, la realidad asignada siempre se enfocará en lo que ya nos fue otorgado. La realidad impuesta tiene un lenguaje, un solo lenguaje. ¿Cuál es su lenguaje? Falta.
Falta. Jesús dice, la cosecha está lista. ¿Y qué dicen ellos? Falta. ¿Ya empezó a llover? No, falta. ¿Dios está obrando en tu casa? No, falta. Ahora, darse cuenta de lo que falta no está mal, no estamos diciendo que está mal. Lo que está mal es estar enfocado en lo que falta y no en lo que ya nos fue otorgado, porque lo que fue otorgado desarrolla o tiene la habilidad para cubrir lo que falta. Tienes que ver eso. Jesús dijo, la cosecha está lista. Y ellos decían, falta 4 meses. Y lo que ellos no entendieron que Jesús lo que le quería enseñar es que lo lejos o lo cerca de tu cosecha siempre va a estar determinado por tu visión. Si tú lo ves lejos, va a estar lejos. Porque si tú lo ves cerca, va a estar cerca. Lo ves lejos, piensas que aún falta. En cambio Jesús dice, no, yo os digo que la cosecha está lista, que alcen sus ojos y miren bien. Las palabras proféticas que hemos dicho, que Dios nos ha dado, nunca nos han negado que este sería un tiempo difícil. Nunca negaron la realidad, pero tampoco esas palabras nos dijeron que no íbamos a poder atravesar esto. Más bien dijeron que íbamos a pasar por un desierto, pero que lo íbamos a atravesar. Por ello, tal como expresó el apóstol Pablo, a causa de todo lo que tuvieron que pelear en Asia, nosotros declaramos igual que él hoy. Porque esta leve tribulación momentánea, esto que estamos pasando, lo que va a hacer es que en nosotros se produzca un más excelente y eterno peso de gloria. No miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces entendamos algo, iglesia. Creer que esta crisis es permanente y que no tiene solución no es una opción para nosotros. Jamás debemos acomodarnos a una cultura miserable, a una situación que no es lo que Dios tiene asignado para nosotros. Por eso yo observo que Pablo, en medio de la crisis que estaba batallando, nunca le adjudicó a esa crisis como si fuese una cosa permanente. Él siempre decía, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Ahora, para ir cerrando, déjenme decirle lo que yo, Gabriel Prito, entiende según la escritura de los escenarios de crisis. Lo que yo entiendo según lo que Jesús nos ha revelado en los evangelios y a lo largo de toda la escritura y lo que nos dice con la parábola La casa sobre la roca. ¿Qué nos dice Jesús sobre eso? Yo entiendo que las crisis son como tormentas que se llevan todo, que vienen a llevarse todo lo que fue construido sobre la arena y dejar vigente lo que fue construido sobre la roca, que es Cristo. No hay que ser muy inteligente para saber que estamos atravesando una difícil situación a nivel global, que viene ya a sumar un poco más lo que veníamos pasando ya como situación país. Pero lo único que yo sé es que las tormentas no tumban las casas sobre la roca, tumban las casas sobre la arena. Eso es lo que yo sé y ahí estoy aferrado. Entonces debemos asumir que las crisis no respetan a nadie, y eso es verdad, no respetan a nadie, blancos, negritos, grises, hijos de papá, malandros, con chapa, sin chapa, a nadie. Las crisis le llegan a todos, es verdad, las crisis no llegan a todos, pero no destruyen a todos. La casa sobre la roca se mantuvo en pie ante la tormenta. Las crisis revelan tus fundamentos y eso es lo que yo estoy aferrado en este tiempo y trabajando. Las crisis revelan tus fundamentos. La casa sobre la arena le trajo una gran ruina, pero la casa sobre la roca, la crisis solo reveló que no la podía mover. Y es que las crisis golpean progresivamente. El texto dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y compraron sobre aquella casa. Son múltiples cosas que pasaron.
Y por eso tú sientes que hay momentos durante la tormenta donde sientes que toda tu estructura de lo que construiste por años se está sacudiendo, esté siendo golpeada, sacudida, matrimonio, hijos, economía, relaciones, familia, un montón de cosas. Pero aunque sea relativo, usted tiene que observar que la casa sobre la roca no cayó. Y la casa sobre la arena fue la que cayó y fue su ruina, una gran ruina. Entonces la crisis es una tormenta que nadie quiere, pero ella tiene el poder de centrar tu vida en lo que realmente es importante. La carrera, los lujos, el trabajo, las pertenencias, la rumba, todo eso pierde valor cuando enfrentas la muerte. Solo lo verdaderamente importante ocupa tu mente en ese momento. En ese momento de la crisis, solo lo importante solo lo importante ocupa tu mente. ¿Qué es lo más importante? Lo primero que te acuerdes de Dios. Retomas tu comunión con Dios porque necesitas tener las maletas listas por si te toca partir esta tierra. Vuelves a valorar la oración y su poder como nunca y empiezas a orar y a pedir oración porque eso hace la crisis. Vuelves a valorar la vida comunitaria del reino. ¿Por qué? Porque cuando estás grave, en peligro y estás pasando por algo, te acuerdas de las personas y de lo que sientes por ellos, lo valioso que son para ti, no de las cosas que te hicieron ni del mal que te han hecho. No, de eso no te acuerdas. Entonces, la crisis no está en contra tuya. La crisis más bien trabaja a nuestro favor. La tormenta sabemos que no es eterna. La tormenta no es permanente. La tormenta no se lleva lo justo. Lo justo es representado por la casa sobre la roca. La tormenta se lleva lo injusto, lo que representa la casa sobre la arena. ¿Por qué? Porque la crisis no está en tu contra. La crisis trabaja a tu favor, viene para limpiar lo que no es. La casa que se quedó firme, dice la Biblia, fue la que estaba construida sobre la roca, pero la que estaba construida sobre la arena, que son las filosofías humanistas, las cosas que no son, eso en medio de la crisis siempre va a caer por tierra porque no funciona. La crisis no está en contra tuya. Esta tormenta te va a promocionar. Es lógico, es lógico. ¿Cuál fue la casa de la cual todos hablaron de forma positiva después que pasó la tormenta? De la casa sobre la roca, porque fue la casa que permaneció firme. Te digo, ¿qué te quiero decir con esto? Los mismos que se han burlado de ti, los mismos que te han criticado, que se han burlado de tu fe, después de esta tormenta reconocerán lo grande de nuestro Dios y buscarán que le enseñemos cómo se construye una familia sobre la roca. Es que la crisis es el preencuentro de tu economía para luego tener un encuentro con tu economía real. ¿Por qué? Piense por un momento, aunque esto no esté escrito, piense por un momento en lo que no esté escrito de esta parábola, porque se entiende, si la casa por sobre la roca fue la que quedó firme y la de la arena se cayó, ¿cuál fue el negocio de este hombre después de la tormenta? Yo puedo suponer que su negocio fue la casa sobre la roca sea, y su lema era garantizamos que nuestro producto soporta las tormentas. Suena gracioso, ¿verdad? Sí. Pero yo quiero utilizar esto para decirte que tu negocio en este tiempo que ha permanecido se va a dimensionar. Después de esta tormenta, aquellos que logren permanecer firmes en medio de esta tormenta tendrán un crecimiento cuántico. Nosotros estamos aquí haciendo, ¿qué digo? Posgrado. Porque la crisis que estamos pasando va a ser amiga en vez de enemiga. Cuando tú tienes crisis matrimoniales y la atravesaste en Cristo, la pudiste sobrepasar en Cristo, tú sabes que la crisis fue el medio que Dios usó para dimensionar tu matrimonio, porque la crisis es amiga de la casa. Cuando tú pasas por una crisis con tus hijos y la pasas en Cristo y tus hijos vuelven a ti y vuelven dimensionados porque vuelven como el hijo pródigo, entonces tú sabes que la crisis fue amiga de la casa. Cuando atravesamos estas crisis como cristianos, como esto que está pasando en Venezuela, cuando nosotros la atravesemos, cuando atravesemos todas estas cosas, nosotros vamos a salir de aquí, de esta crisis dimensionado y sanaremos nuestra tierra. ¿Por qué? Porque la crisis es amiga de la casa. Esta tormenta global que estamos atravesando, que
que no es permanente. Tienes que saber que estas cosas van a pasar, no es permanente. Ella pasará y sacará de nosotros lo ilegal, lo que genera miseria, y dejará listo el escenario para los dueños de la casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque la crisis, repita conmigo, es amiga de la casa. Mi intención en este día es que tú puedas ver que la crisis que está viniendo puede destruir tu vida. Tiene el poder de hacerlo, pero que si la agarras bien, de que si las tomas bien, de que si las ves con la fuerza y con la visión de Cristo, entonces esto puede ser la plataforma para lograr ver la gloria de Dios en tu vida. Eso es lo que quiero que veas. O sea, no veamos la crisis y estemos en la crisis como víctimas, porque la crisis no viene para hacernos víctimas, sino para desarrollar el protagonismo de Dios en nuestras vidas. Hoy quiero bendecirte, hoy quiero darle gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios porque te has mantenido, gracias a Dios porque has permanecido fiel. Le doy gracias a Dios por eso y que Dios te llene de aliento en ese tiempo, de la fuerza para correr esta milla más, para tirar el resto en esta carrera que llevamos por delante. Porque de esta vamos a salir, de esta también venceremos, con la ayuda de Dios venceremos, porque la crisis no es enemiga, la crisis es amiga para sacar lo mejor de nosotros en este tiempo. ¿Qué se está cayendo de tu vida en este tiempo? Aquellas cosas que no son, esas cosas que no son. Decía Pablo que en medio de ese momento, cuando parecía que todo estaba perdido, el apóstol dijo que en ese momento dejó de confiar en sí mismo. Y creo que aquí está la enseñanza. La gente, nosotros hemos confiado en nosotros mismos, nosotros hemos confiado en otras cosas, pero la crisis viene para que enfoquemos nuestra confianza. El apóstol Pablo decía, dejé de confiar en mí mismo y comencé a confiar completamente en Dios. Y ese es nuestro trabajo. Como hijos de Dios, como cristianos, nuestra fe, nuestra confianza viene a estar en Dios. Y esta crisis viene a esto, porque si tú no confías en Dios, no sales de esta. No tenemos otra escapatoria. Si no confiamos en Dios, no salimos de esta. Tenemos que aferrarnos a Dios para mantenernos sanos. Y si estás enfermo, tienes que aferrarte a Dios para salir de esa enfermedad. Le hablo a todas esas personas que están pasando hoy por algún problema de enfermedad, por algún problema del COVID. Te hablo, si no te aferras a Dios, no sales de esta. Por eso hoy no es que tienes que decir si creo o no creo. Hoy tienes que creer. Para salir de la miseria, hoy tienes que creer. Para salir de la pobreza, hoy tienes que creer. Para tener trabajo, hoy tienes que creer. Ya no tienes opción. Años anteriores, cuando no estábamos en esta crisis, te dabas el lujo de, bueno, yo creo o no creo. Hoy no. O crees o te mueres. O te mueres. Entonces, hoy es necesario creer. Es necesario creer. Te bendigo, te animo a que como el apóstol Pablo coloques toda tu confianza en Dios, porque solo en Él podemos salir de esta. Señor, te doy gracias en este tiempo por la palabra. Te doy gracias por las cosas que estás haciendo en esta vida. Gracias por ser el centro de nuestra vida, Señor, y porque nuestra vida en ti está segura. Gracias por ser nuestra roca fuerte, nuestro castillo, donde ir y vivir confiado, Señor. Gracias. Gracias. Bendigo cada persona que va a ver este video, cada persona que va a escuchar este audio, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.